Buenas noches con todos. Mi nombre es Jimmy Suárez. Soy estudiante del Instituto Tecnológico Universitario ISMAC. Estoy cursando el quinto semestre de la carrera de Mecánica Automotriz y en esta ocasión les voy a hablar sobre el circuito esquemático de un vehículo eléctrico. Como podemos observar en la siguiente imagen, hemos realizado este circuito en el programa LiveWire. Bueno, este circuito consta de varios elementos y componentes eléctricos y electrónicos principales como son el cargador de baterías del vehículo eléctrico de AC a DC, es decir, de corriente alterna a corriente directa o continua. Además del conjunto de baterías del vehículo eléctrico, también tenemos lo que es el inversor trifásico de corriente alterna a corriente continua, tenemos lo que es los motores eléctricos y el convertidor de corriente directa a corriente directa. Bueno, para explicarles sobre el funcionamiento, como podemos observar, todo empieza desde la fuente de alimentación donde se va a enchufar al enchufe del vehículo hacia una fuente de alimentación, que esta fuente de alimentación va a ser de 110 voltios de corriente alterna. Como sabemos, la corriente alterna es una corriente que va a variar de pico a pico, variando además de su frecuencia y onda, como podemos observar en la siguiente imagen, que la hemos reproducido mediante la utilización del osciloscopio. Es así que podemos observar la gráfica, es decir, cómo la corriente está fluyendo. En este caso no es constante y varía. Bueno, después que pasamos de la fuente de alimentación, pasamos al transformador. Este transformador se va a encargar de reducir estos 100 voltios de corriente alterna a el voltaje que utilicen las baterías para su carga. Lo va a transformar a un voltaje de corriente alterna. Después vamos a pasar al puente rectificador de diodos, que este en cambio se va a encargar de convertir el voltaje de corriente alterna a voltaje de corriente continua para poder cargar al conjunto de baterías. Una vez que la corriente se ha transformado a corriente continua, va a pasar por unos condensadores. Estos condensadores se van a encargar de filtrar el voltaje y así eliminar los picos que podemos observar en esta gráfica de aquí. Por otra parte, tenemos lo que es el regulador de voltaje, que este se va a encargar de mantener el voltaje constante y el adecuado para cargar a las baterías. De no ser por este componente, podría ir un mayor voltaje hacia las baterías y poder afectar este sistema. Bueno, una vez que pasa por todos estos componentes, se dirige esta corriente continua a las baterías para cargarlas. Bueno, también tenemos lo que es el inversor trifásico de corriente alterna a corriente continua. En este circuito solo estamos viendo cómo cargan los motores generadores a las baterías. Podemos ver que los motores generadores se van a encargar también de cargar a las baterías. ¿Cómo lo hacen? Cuando el vehículo está en desaceleración o el vehículo frena, en otras palabras, estos motores no van a producir movimiento a las ruedas, sino que van a empezar a generar energía. Y estos motores, como trabajan con corriente alterna, por ende van a generar de igual forma una corriente alterna, la cual va a ser transformada por los transistores y todo el conjunto interno que conllevan varios elementos eléctricos y electrónicos va a convertir esta corriente alterna a corriente continua para que pueda cargar a la batería, ya que estos motores producen, como les mencionaba, corriente alterna y de no ser por este proceso podría dañar al conjunto de baterías. Bueno, por otra parte también tenemos el convertidor DC-DC de corriente directa a corriente directa. Recordemos que los vehículos eléctricos o híbridos tienen dos baterías, una batería de alta tensión y una batería de accesorios. En este caso, el convertidor DC-DC se va a encargar de reducir el voltaje inicial de 110 voltios de corriente alterna. Bueno, en este caso, como ya ha sido transformado este voltaje, llegaría acá lo que sería la corriente directa. Entonces, este convertidor se va a encargar de
poder alimentar a la batería de 12 voltios. De igual forma tiene varios componentes eléctricos y electrónicos, como lo es el transformador, que se va a encargar de reducir el voltaje inicial a uno menor, en este caso de 12 voltios, para poder cargar a la batería sin ningún problema. De igual manera, tenemos el puente rectificador de diodos, que va a transformar la corriente alterna a corriente directa. Asimismo, tenemos los condensadores que van a eliminar lo que son los picos de tensión. Tenemos también un diodo. Este, en cambio, va a permitir el paso de la corriente en una sola dirección. Por otro lado, también podemos ver que tenemos un transistor, que este va a enviar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Y finalmente se va a recargar esta batería auxiliar o de 12 voltios. Bueno, este convertidor DC-DC en muchos vehículos se encuentra instalado en el interior del inversor, pero también lo podemos encontrar como un componente individual, como se puede observar en el siguiente esquema. Además podemos ver que la corriente que llega a la batería es directa o continua, ya que las baterías trabajan con este tipo de corriente. Hemos conectado un osciloscopio para observar qué gráfica nos producía, y como podemos observar, la siguiente gráfica se ve que es una línea recta y constante, es decir que todos los picos de tensión y componentes eléctricos se han encargado de que esto suceda, como se observa en la siguiente imagen. Es así que obtenemos la corriente directa para cargar a la batería sin ningún inconveniente. Es así que todo este conjunto de componentes eléctricos y electrónicos se encargan de cargar a la batería de alta tensión, o al conjunto de baterías de alta tensión, y a la batería auxiliar. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.